los que somos tus hijos o nuestro Padre, expresamos nuestra gratitud por tener el privilegio de poder apartar un tiempo para abrir tu palabra y poder considerar lo que está escrito en ella. Ciertamente que el propósito de tu espíritu de divinidad es poder revelar a Cristo. Y esta en nuestras vidas. Oh Padre, que en esta mañana podamos descorrer ese velo, que podamos apreciar su persona para poder, con el fin de conocerle. Queremos encomendarnos en tus manos, agradecidos, rogando también por otros lugares en que tu pueblo amado también se junta con este mismo propósito, el poder conocer la persona amada de nuestro Señor y Salvador. Estas cosas las rogamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Decíamos que el Cantar de los Cantares es un libro considerado poético dentro del canon de las Escrituras, al mismo nivel que Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés y Lamentaciones. Es una poesía inspirada, donde el trazo del divino autor comunica las expresiones y sentimientos que de otra manera sería imposible de expresar. Pero fíjese, apreciados hermanos, que existen distintos tipos de procedimientos dentro de la poesía hebraica. Por ejemplo, está lo que se llama el material sonoro, donde la poesía mantiene viva y despierta la sensibilidad para poder escuchar y apreciar la calidad fonética, sonora del lenguaje hebraico poético. Existe también el ritmo, que trabaja junto con el material sonoro y donde el ritmo poético estiliza la estructura natural del lenguaje. Y así podríamos enunciar y determinar distintos análisis estilísticos de la poesía hebraica. En ello encontramos, por ejemplo, el paralelismo, las imágenes, las figuras literarias, dentro de las cuales encontramos la ironía, el sarcasmo, una elipse que es un énfasis, un hipérbole, el litote y los soliloquios, como en el capítulo 3 de Job. La porción que leeremos en esta mañana es una sentencia, que es una máxima dentro de la poesía hebraica. Fíjese que es un calmar la emoción, aquietar el movimiento. Es un remanso para profundizar dentro de las aguas espirituales de lo que la Escritura nos revela. Ciertamente que Salomón es el autor del libro, como decíamos anteriormente, tal como lo expresa el texto 1, el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Por otro lado, es importante considerar que la interpretación de la Escritura aquí es literal, lo que llamamos gramático histórico, donde se da a cada palabra su uso normal y ordinario. Pero cuando el lenguaje es figurado, debemos preocuparnos del significado de la figura. Así el sentido del texto figurado se conocerá de la semejanza entre las cosas u objetos comparados. Es tan clara que pueda percibirse inmediatamente esa figura. Así en lo literal, entonces, el Cantar de los Cantares nos habla del amor expresado por el rey Salomón a su esposa Sulamita y de la expresión profunda de los sentimientos de amor de la esposa hacia su rey y señor. Y prefigura la comunión que existe o debe existir entre el creyente en Cristo y su Señor glorificado.
donde expresa la comunión personal del creyente hacia el Señor. Después de haber aceptado y recibido la obra preciosa de redención hecha por Cristo en la cruz del Calvario, en el cual en el día de hoy lo vemos glorificado y coronado y sentado a la diestra de Dios en los cielos. Pero antes de entrar en nuestro tema del día de hoy, quisiera hablarles acerca de aquel que fue coronado, pero de espinas. Leamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, el texto 2. Dice así la palabra del Señor. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana. Usted y yo lo sabemos, pero no lo comprendemos, ¿verdad? El que llevó la corona de espinas era el Hijo de Dios, el heredero de todo, el que hizo el universo, el resplandor de su gloria del Padre, la imagen misma de la sustancia, en quien habita toda plenitud de la deidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores era Él, el que el profeta Isaías señaló como el varón de dolores y experimentado en quebrantos. Nuestro amado Señor Jesucristo era Él, quien estaba rodeado de soldados en el pretorio ese día, con su cabeza herida y ceñida por una vergonzosa corona de espinas, por la burla de aquellos impíos que hacían escarnio de Él. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué las espinas se ensucian? ¿Por qué a los soldados se les ocurrió tan horrible juego? La verdad que ellos quisieron imitar una corona real en son de burla, pero no lo hicieron de otro material, sino que de espinas. Algo que lo iba a herir y hacer sufrir. Estos hombres eran crueles y despiadados. Y el Salmo 22 lo refleja. En uno de sus textos dice, porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrillas de malignos. Estos son los soldados romanos que rodearon al Señor. Aquel día difícil, aquel día caliginoso, pesado, cuando lo llevaron a la cruz. Fíjese que el día en que Isaac fue sustituido por el cordero en el altar, cuando su padre Abraham lo llevó a aquel monte, ese animal estaba trabado en un zarzal por sus cuernos, aquella planta espinosa, y se había enredado ese animal en su cabeza, prefigurándonos la Escritura lo que ocurriría al Cordero de Dios. Él llevaría nuestras culpas en la cruz y tendría en su cabeza una corona de espinas. Las espinas aparecen en las Escrituras después de la caída del hombre, cuando Dios dijo, maldita será la tierra por amor a ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, como dice Génesis allí en el capítulo 3.
Nuestro Señor llevó nuestra maldición para traernos bendición. Mire lo que reza el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos. En su texto 9 dice: empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Le vemos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte. Aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por la gracia de Dios, para que gustase la muerte por todos. Nuestro Señor, que fue coronado de espinas en ese tiempo en que fue un poco menor que los ángeles, allí fue coronado de espinas. Y en que su gloria como Dios, estaba oculta a los ojos de los hombres. Pero ahora Él está exaltado por su Padre en forma irreversible, coronado de gloria y de honra. Algo que lo proclama universalmente como el Señor. Esa humanidad que el Señor asumió en su encarnación, ahora está exaltada después de su resurrección. Algo que perdurará por toda la eternidad. De modo que, si el Salmo 22 nos muestra al Mesías en la cruz llevando la maldición, mire lo que dice el Salmo 21 en sus primeros 3 textos. Alegraráse el Rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Y luego dice una pausa, Selah, una pausa de meditación, para que la expresión hebraica que venga es una exaltación, por eso hay una pausa allí. Y dice, texto 3, pues le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. He ahí tu Rey, exaltado, después de haber hecho la obra de redención en esa cruz de ignominia. He ahí tu Señor, coronado ahora de honra y de gloria. Para poder atraernos a Él. Para que podamos poner la mirada en aquel que es nuestro Salvador. Este es el Rey y Señor que prefigura el cantar de los cantares. Este es el Señor glorificado y lleno de honra y de gloria que habla el libro que hemos de considerar en esta mañana. Les invito entonces a Cantar de los Cantares en su capítulo 1 y consideraremos 2 textos, el texto 4 y el texto 5 del capítulo 1. La palabra del Señor dice así:
Llévame en pos de ti, correremos. Metióme el Rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino, los rectos te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, más codiciable, como las cabañas de Cedar, como las tiendas de Salomón. Que el Señor bendiga su palabra. Llévame en pos de ti. La verdad que el texto hebraico, apreciados hermanos, dice: arrástrame en pos de ti, correremos. Y la verdad que esa expresión, arrástrame, está en imperativo. O sea, es un mandato. Y habla aquí Sulamita. Aparte de haber expresado en sus dos primeros textos ese anhelo y ese deseo de tener los besos de su boca, ahora ella va un paso más allá en este anhelo de amor para conocer a su Señor. Le ruega: arrástrame en pos de ti, correremos. Amplificar el amor con esos deseos fervientes y ser conmovidos a buscar al Señor, está bien. Amplificar el amor con deseos fervientes, ¿verdad? Sin embargo, no podemos más que estar conscientes al mismo tiempo de la medida inadecuada de nuestras fuerzas para esa tarea tan ardua. Si bien el Espíritu Divino nos insta y deposita el anhelo de buscarle en nuestro corazón de la manera que nos revela el Señor atrayéndonos hacia Él, dada la propia belleza del Señor y su gloria magnificente, el Espíritu Divino también nos insta a buscar al Señor por el poder atractivo de la persona que es Cristo Jesús. Y genera ese deseo de querer buscarle. Si el Señor nos atrae por la revelación de sí mismo mediante ese Espíritu eterno, entonces la búsqueda de Él será una realidad maravillosa en la experiencia espiritual de cada creyente en Cristo. Si el Señor atrae y mi corazón le anhela, entonces en pos de ti correremos, dice la Escritura. En pos de ti correremos. Fíjese que el correr en pos significa un anhelo continuo, un deseo continuo. Y ese es el poder atractivo del Señor mismo, que genera en el corazón del creyente en Cristo un anhelo continuo para buscar su rostro y su persona, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Recuerdo un texto en Filipenses. Capítulo 3, el texto 3. Dice: a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Este conocimiento que aparece aquí en Filipenses
es un conocimiento que va más allá de conocer al Señor Jesús tan solo como aquel que murió en la cruz, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección. Eso nos habla de conocer al Señor glorificado. Eso nos habla de conocer al Señor entronizado, a fin de conocerle en la virtud de su resurrección. Y ese es el propósito de tener vidas espirituales más profundas en el Señor. Este conocimiento que aparece aquí en Filipenses va más allá de la participación de sus padecimientos y en la conformidad de la muerte. Es decir, el texto nos insta a conocer la persona del Señor más allá como mi mero Salvador, sino conocerle en la virtud de su persona glorificada, entronizada en los cielos. Entonces ese correr en pos que nos habla Cantares significa un anhelo continuo, un deseo continuo de mirar al Señor Jesús a fin de conocerle a Él en un aspecto mucho más profundo de su ser. Y el Señor dará ese poder atractivo en sí mismo que generará ese anhelo continuo para buscar nosotros su rostro y su persona. Fíjese que el apóstol Pedro lo supo expresar bien cuando él le dijo al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, expresó al Señor Jesús, Pedro. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Reza allí en Juan capítulo 6. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El texto 4, la segunda parte del texto 4, observe lo que dice. Metióme el rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos más de tus amores, más que del vino, los rectos te aman. Que el rey la haya metido en sus cámaras era la respuesta a su oración. Eran los anhelos que ella tenía hacia él. Y él, con ese anhelo continuo de ella, él entonces la trajo cerca hacia él. Sus cámaras significa el lugar secreto. Hablábamos en nuestro estudio anterior de que el punto de partida en la vida espiritual de un creyente en Cristo es tener esos deseos y anhelos de acercarse al Señor. Y aquí vemos
la respuesta a su oración. Eran sus anhelos que Él la trajera más cerca de Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91. El rey, por lo tanto, en este acto de traer a su lugar secreto a su amada, marca el comienzo de una comunicación íntima. Y esto ha sido una realidad. ¿Por qué? Porque ella ha reconocido en el rey su autoridad, su soberanía, su mandato, su gloria, su deidad. Y esto precede a una vida íntima de devoción y amor. Mientras nosotros, apreciados hermanos, no reconozcamos en el Rey su soberanía en nuestras vidas, su mandato en nuestro ser, su autoridad sobre mí, y mientras yo no reconozca el verlo entronizado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, y mientras yo no sea impactado por su deidad, nunca tendré una vida espiritual íntima de devoción y amor, conforme al espíritu de divinidad. Porque yo puedo mucho aparentar en mi naturaleza humana, mucha devoción o consagración, sin conocer realmente la persona del Señor. La expectación, entonces, nosotros como creyentes podemos alzar nuestras cabezas maravillados a medida de que se descorre el velo, donde el punto de partida es reconocer quién es nuestro Señor. Y la promesa de Dios es tremenda. Cuando nosotros estemos en ese punto de partida de reconocer realmente en nuestras vidas quién es el Señor de gloria, entonces la promesa del Señor no se dejará estar. Porque la Escritura dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1. Cuando leemos aquí en Cantares, nos gozaremos y alegraremos en ti, acordarémonos de tus amores más que del vino. Si bien estas palabras tendrán un cumplimiento pleno en el día más allá del presente, pero habiendo tenido una experiencia de amor en el Señor, en íntima comunión con Él, somos colmados con la esperanza de ese tiempo venidero. Fíjese que en la epístola a Tito se expresa bien. Dice allí en uno de sus textos del capítulo 2, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. La esperanza bienaventurada debe ser el anhelo y el reflejo
de un creyente que está en íntima comunión con su Señor. Y el texto revela que cuando el Señor Jesús aparezca por su iglesia, por los suyos, será una manifestación gloriosa, dice. Esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. La conclusión que el texto dice en Cantares: los rectos te aman. Acordaremos de tus amores más que del vino. Los rectos te aman. La verdad que el texto masorético hebraico dice: en integridad te ama. Y esa integridad revela móviles en el corazón del ser humano. Significa que le aman sin motivos extraños, sin elementos adicionales, le aman al Señor. Es un amor sencillo, pero verdadero. Y este amor no está basado en el sentimiento, sino en la obra de amor que Él hizo al rescatarnos en esa cruz de ignominia, que por medio de la fe y decíamos en su oportunidad que la fe tiene 3 elementos básicos, que es creer, confiar, pero además de eso es obedecer. Esa es la fe verdadera. Este amor, entonces, en integridad, es un amor sin motivos o elementos extraños. Es decir, fluye de un corazón sincero y de una buena conciencia. Tal como dice, tal como expresó el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo en su primera carta. Dice, pues el fin del mandamiento, es decir, el propósito del mandamiento, es la caridad, es decir, el amor de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. He aquí los verdaderos creyentes en Cristo. He aquí los que tienen el punto de partida para conocer quién es el Señor en sus vidas. Pero Sulamita dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén. Más codiciable como las cabañas de Cedar, como las tiendas de Salomón. Fíjese que aquí el término las hijas de Jerusalén, que en la descripción poética hebraica hemos de entender que se trata de la experiencia espiritual y celestial. Entonces aquí Jerusalén ciertamente no se refiere a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén espiritual, a la Jerusalén celestial, por así decirlo. Y estas hijas es que están dentro del reino de Jerusalén celestial, significa el sistema de la gracia divina. Por lo tanto, las hijas de Jerusalén representan a los salvados que aman al Señor Jesucristo.
Así que cuando dice morena soy, o hijas de Jerusalén, se está refiriendo al grupo de aquellos que aman al Señor Jesucristo. Y al ser representadas como hijas de, con genitivo de pertenencia, hijas de, definitivamente indica que son los nacidos de Dios en esa ciudad celestial. Sin embargo, parece ser que estas hijas de Jerusalén carecen el deseo, no tienen el anhelo de una búsqueda más ferviente de su Señor. Y aquí vemos la realidad de los tiempos del día de hoy. Muchos son nacidos de Dios y no tienen el anhelo o el deseo de una búsqueda a fin de conocerle a Él. Representan, por lo tanto, estas hijas de Jerusalén una compañía tibia, nublada y casual. Y son hijas de Jerusalén, son creyentes en Cristo, son pueblo amado del Señor, que muchas veces están muy ocupados en muchas actividades, pero no le conocen a Él. Ese es el problema. Esa es la situación. Como hijas de Jerusalén pueden estar en muchas de las actividades del pueblo de Jerusalén, pero no están preocupados de conocer al Rey de Jerusalén, ni quién es Él en su persona. Es una compañía, entonces, tibia, en ese sentido, nublada en esa visión, y son casuales, no tienen anhelos ni deseos. Carecen del deseo y anhelo de una búsqueda más ferviente de Cristo. Representan entonces esa compañía tibia. Son salvos en Cristo, ¿sí? Pero meramente salvos, eso es todo. Son pueblo del Señor, pero no tienen el grado del calor del afecto por una íntima comunión con su Señor. Sulamita dice, morena soy, pero codiciable. Su primera reacción cuando fue introducida a las cámaras secretas del rey, su primera impresión fue su conciencia, recordando su tez morena por naturaleza. La verdad que ella como creyente, sin esa búsqueda ferviente por su Señor, nunca habría habido la posibilidad de que viera ella en su vida su verdadera naturaleza, su verdadera condición. Ahora ella se ve como realmente es delante del Rey. Y eso pasará a aquel que busca con anhelos fervientes la persona amada del Señor. Cuando se encuentre delante de Él y vea quién es Él, miraremos en nuestras vidas cuán morenos somos por naturaleza. La negrura original
nos recuerda de que somos los tristes hijos de Adán, seres caídos. El pecado está en nosotros, en nuestra naturaleza. No debe estar el pecado sobre nosotros. Si el pecado está sobre nosotros, la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el pecado está en nosotros, en nuestra naturaleza caída. Pero al mismo tiempo se encuentra el cambio embellecedor, operado en su ser por la justicia de quien es el Rey. Cuando se dirige a las hijas de Jerusalén, sulamita, las cuales no tienen el mismo discernimiento espiritual, manifiesta: morena soy, pero o más, codiciable. ¿Qué significa eso? Tenemos negrura por naturaleza, pero somos codiciables en Cristo, transformados por Él. Y el ser codiciable manifiesta la aceptación que tenemos en el amado, y es el efecto transformador de la gracia sobre la vida del creyente. Como expresa la Escritura, somos aceptos en el amado. Como las cabañas de Cedar, dice, como las tiendas de Salomón. Fíjese que Cedar, en hebraico es Kedar, significa oscuro. Es decir, que cuando se habla aquí, morenas soy, oh hijas de Jerusalén, manifestando su condición por naturaleza, aquellas hijas de Jerusalén que no tienen el mismo discernimiento espiritual que ella, no buscan con anhelo quién es la persona amada del Señor, el Rey. Manifiesta que a pesar de su naturaleza morena, ella es codiciable. ¿Cómo? Y hay un comparativo, ¿verdad? Como las cabañas, es decir, las cabañas tienen un cuarto de Cedar, es decir, como un habitáculo oscuro, una cámara oscura. Y aquí Sulamita quiere expresar su apariencia exterior. Morena soy como un cuarto oscuro, morena soy como un habitáculo oscuro, oscura, poco atractiva, sin apariencia por naturaleza. Y luego agrega, como las tiendas de Salomón. Las tiendas son las cortinas que posiblemente debieron ser hechas de lino fino. Todo lo que había alrededor de Salomón era ornamentalmente precioso. Así que esas cortinas, esas tiendas, debieron haber sido hechas de lino fino. Y ese lino fino nos muestra la justicia de Cristo, como un lino fino, limpio y resplandeciente. Por lo tanto, cuando dice como las tiendas de Salomón,
prefiguradamente está manifestando la justicia que ha operado en ella, la justicia del Rey que es aceptada a pesar de su condición. Y es codiciable, dice la Escritura. Esta es la justicia operando en los santos mediante la labor íntima del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Llévame en pos de ti, correremos. Metióme el Rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino. Los íntegros te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, más codiciable, como las cabañas de Cedar, como las tiendas de Salomón. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos.